Pues como ven, vamos a reflexionar el Evangelio de este próximo domingo, que es una de las apariciones de Jesús en el Evangelio de San Juan. Pero antes de empezar la clase, mientras esperamos unos minutos a que sea la hora, ¿alguien tiene alguna experiencia bonita de esta Semana Santa? Algo que quieren compartir, que fue una experiencia nueva o que les llamó mucho la atención esta Semana Santa. Fue aburrida la Semana Santa, ¿no? No pasó nada. Todo. Padre José, no, la Semana Santa no fue aburrida, al contrario, es una semana para reflexión. Sí, señor. Nosotras tuvimos la oportunidad, Teresa, Gloria y yo, también con el diácono y otro feligrés, logramos visitar 8 iglesias. 8 iglesias. Sí, así que llegamos a la casa después de las 12 de la madrugada. Así que Tan tarde. Sí, Yo estuve aquí manteniendo la iglesia abierta hasta las 10. Hasta las 10. La última fue la Pero ya no venía nadie después de las 9:30, o sea que ya cerré la iglesia. Sí. La última iglesia a la que fuimos, porque ellos cerraban a las 12, era Monte Carmelo. Monte Carmelo. Sí, Muy así bien. que sí, eso fue. Muy bien. Eso fue lo más hermoso. hermoso. Yo cuando yo estaba en Virginia, hacíamos un vía crucis por la calle con 60 personas vestidos de romanos, de las mujeres santas y todo eso. ¿Alguna ha estado en alguna procesión aquí en Nueva York? ¿Alguien ha tenido alguna cosa fuera por la calle? Sí, nosotros ¿Sí? ¿Dónde? en Holy Name, En Holy Name. Gregory, en la 96, por Amsterdam, ellos fueron y estaban vestidos algunas personas. Muy bien. ¿Y hubo mucha gente? O... Sí, ¿Sí? Holy Name en 96, ¿eh? sí, la que queda en Amsterdam. Muy bien. Ya, desde la 96 hasta la 117. Hasta la edición de Siente, ¿eh? San Francis hasta San Pablo. Hasta San Pablo. Muy bien, qué bueno. Pues es bueno saber que le organizan cosas así. ¿Dónde? Yo tuve una experiencia Cuéntanos. como si fuera que estaba en el siglo I. ¿Sí? Me tocó participar en el Domingo de Ramos de la serie de Chosen Ah, sí. y filmando y sintiendo toda la O experiencia sea que eres famosa. No, Eres no, famosa. Tenemos una actriz entre nosotros. No, ¿Qué fuiste de los extras? extra. ¿Y estabas vestida de...? Vestida de... Oye, eso nos lo tienes que contar luego. Sí, del mercado. ¿Y dónde fue? Y en Utah. En Utah. Sí. ¿Fuiste hasta Utah? Sí. Mira. Y fue una experiencia muy fuerte Ya porque de verdad yo estaba Uno se metida mete dentro de la historia, ¿no? en la historia porque todos estaban vestidos del siglo I. Jesús venía en un burrito verdadero, los apóstoles venían todos y nosotros ¿Qué es lo que gritabais? Osana, Osana. Osana, sí. Muy bien, qué bueno que tuviste esa experiencia. A partir de ahí cambió todo mi Cambió toda la Semana Santa. Muy bien, vamos a empezar. Felicidades. Una pregunta. A ver. Yo participé, me tocó participar, fue en la vigilia pascual, no pude ir el domingo a misa y presencié bautizos. ¿Eso es usual en la vigilia pascual? Casi todas las parroquias aquí tienen bautizos. Nosotros tuvimos 5 bautizos. ¿Aquí en Estados Unidos? No, en Estados Unidos casi todas las parroquias tienen gente que quiere hacerse católico. Algunos tienen que bautizarse y algunos tienen que son cristianos pero tienen que recibir la confirmación. Otros simplemente tienen que hacer una profesión de fe. Y hay algunas iglesias donde hubo mucha gente. ¿Y eso es usual aquí en la vigilia? En la vigilia. Sí. Como se hacía antes en la iglesia en tiempos políticos. Vamos a empezar con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Pues podemos hablar en general de la Pascua, pero yo creo que hablamos ya de eso
en la última sesión de estudio de Biblia. O sea, que yo quería centrarme en este pasaje del Evangelio de San Juan. Entonces, como digo, primero, el tiempo pascual en la iglesia, no sé por qué he puesto ahí. En el Evangelio de San Juan hay una peculiaridad, que este capítulo 20 parece que es el final del Evangelio. Si leen el último párrafo, dice: otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto es una conclusión. Todo lo que le hemos dicho de Jesús es para que crean y para que los que crean tengan vida en sí mismos. O sea que lo más probable, pero después de este hay un capítulo 21 en el que nos cuenta cómo Jesús, como San Pedro y los discípulos fueron a Galilea y allí iban a pescar y no pescaron nada toda la noche y se apareció Jesús en la orilla y les dijo: echen la red a la derecha, y acaba el Evangelio cuando Jesús le dice a San Pedro: tú sígueme, por 3 veces le dice: tú me amas, tú sígueme, y luego se vuelve y dice: y ese otro, Juan, dice: no te preocupes de él, si yo quiero que viva hasta que yo vuelva, no es tu problema. Y ahí acaba el Evangelio de San Juan. O sea que seguramente San Juan acabó el Evangelio y luego decidió añadir un capítulo más, porque está en todas las traducciones, en todas las versiones más antiguas del Evangelio, todas incluyen ese capítulo 21. Pero es muy bonito que o sea, San Juan cuenta la historia de Jesús con una idea en la cabeza, que es para que tengamos fe. No simplemente nos cuenta para, miren qué pasó, sino con lo que Jesús hizo, y especialmente con su muerte y resurrección, Él demostró que Dios está actuando en una manera nueva, y si creen en Él, tendrán una vida nueva, la vida de los hijos de Dios. O sea que el tema de la fe es muy central en el Evangelio de San Juan, pero especialmente en este pasaje, porque esa fe que San Juan invita a todos los que escuchan la historia de Jesús contrasta con la falta de fe de Tomás. Es una de los 4 parágrafos que vamos a leer hoy. Uno de los 12, que se llamaba el gemelo, estoy en el tercer pasaje, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos decían: hemos visto al Señor. Si paramos ahí, eso es testimonio. O sea, en inglés se utiliza la palabra witness. Nosotros damos testimonio. We are witness que Jesús está vivo. O sea, en los sermones que San Pedro da al principio de los Hechos de los Apóstoles, dice: nosotros somos testigos de estas cosas. Somos testigos de que hizo estas cosas, y somos testigos de que Él está vivo, que resucitó. O sea que Tomás recibe el testimonio de los otros 11 y no les cree. Dice: yo lo he visto muerto con estos ojos que tengo en la cara, hasta que no ponga mi dedo en no voy a creer. El testimonio para Tomás no es suficiente. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús aparece al día siguiente. 8 días después estaban reunidos los discípulos cerca de Tomás, con las puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos, y Jesús les preguntó, Jesús le dijo: la paz esté con ustedes. ¿Cuál es la palabra aramea con la que Jesús diría: la paz esté con ustedes? Shalom. Shalom es paz esté con ustedes. Hay un grupo
evangélico que está trayendo mucha gente. Me parece que empezó en Brasil y están basados en una parroquia en Brooklyn, y el grupo se llama Shalom. Y Shalom significa la paz esté con ustedes. Era la manera normal de los judíos de saludarse los unos a los otros. Un poco ese salve que el ángel le dice a la Virgen María puede ser Shalom, pero porque los romanos se saludaban con el salve. Pero Jesús es parte de su tiempo y de su tierra. O sea, que cuando saluda como saludaban. La paz esté con ustedes. Shalom, ¿no? Bueno, pero se aparece Jesús y va directamente, yo imagino al pobre Tomás escondiéndose. ¡Uy, uy, 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 uy! Espero que no escuchó. Y Jesús va directamente a él. Y le dice, Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae aquí tu mano y métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Y entonces, ahí hay una cosa interesante. Pasa bastantes veces en el Evangelio que el que no se espera que tenga fe, acaba teniendo más fe que los apóstoles. Pasa con el centurión que tenía un siervo enfermo y él no era judío, él no creía en las promesas de los judíos, pero él había ayudado a construir la sinagoga. Y cuando le dice, Jesús, ven a mi casa, y dice, sí, ahora voy. Y dice, no hace falta que vengas, basta que digas una palabra. De la misma manera que, y Jesús le dice, no he encontrado una fe tan grande en todo Israel. O sea, que el que parece que no tiene fe, acaba teniendo gran fe. Lo mismo con la mujer sirofenicia, o la mujer, esa mujer que tenía un hijo enfermo y le pide a Jesús que le cure, y Jesús le dice, no es bueno echar la comida de los hijos a los perros. Es una palabra muy fuerte. A veces Jesús prueba, y la mujer dice, bueno, pero es también cierto que los perritos comen de las migas que caen de la mesa. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, grande es tu fe. Es una de las pocas veces que Jesús, de verdad, o sea que las personas que no se supone que tienen fe, acaban teniendo fe. Y Tomás, el que más duda, ahora hace el acto de fe más grande, incluso más fuerte que el de San Pedro. ¿Qué es lo que dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Quizá algunos podríamos pensar, está diciendo, ¡ay Dios mío, ay Dios mío! No, está diciendo, tú eres mi Señor, el Señor, tú eres mi Dios. No, San Pedro dice, tú eres el ungido, el Hijo de Dios vivo. No está mal. Pero San Tomás dice, no, tú eres Dios con nosotros, ¿no? O sea, el que había dudado más, hace el acto de fe más fuerte. Eso nos puede dar mucho ánimo cuando a veces nos encontramos luchando con la fe porque nuestras oraciones no son escuchadas y nos preguntamos, yo de verdad creo, porque a veces me olvido de rezar, y es bueno decir, bueno, a veces el que duda, decía un autor espiritual, decía, 1000 dificultades no hacen una duda. O sea, que uno puede tener momentos de dificultad. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios en la cruz? ¿O dónde está Dios cuando me va todo mal y yo esperaba que iba a encontrar el trabajo y no me dieron ese trabajo? O yo pensaba que no iba a tener esa enfermedad y me vuelve la enfermedad, ¿no? Hay momentos que no entendemos, pero eso no significa que dudamos. Dudamos es cuando ponemos nuestra fe en paréntesis, y dice, yo no seguiré viviendo como cristiana hasta que se me pruebe que Dios escucha mis oraciones. O sea que eso es la duda. Y eso un poco es lo que había dicho Tomás, ¿no? Hasta que no lo vea, no creeré. O sea que cuando tenemos dificultades, esos son momentos en el que mantenemos la fe aunque no entendemos. Pero bueno, San Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice algo, Jesús
Jesús no tiene miedo de vez en cuando a darnos un poco un tirón de orejas, ¿no? Le dice, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús tiene gran amor por sus discípulos. O sea, que Jesús podía decir, hombre, pobre hombre, ya sé que lo has pasado mal, ¿no? Pobrecito, pobrecito, ¿no? Pero no, Jesús le dice, aprende la lección. Quizás lo diría con una sonrisa, sin mal, sin poder. Pero Jesús le dice, ahora que me ves, crees, bendito, bien, dichoso, bienaventurado. Es lo que se dice en las bienaventurado el que sin ver ha creído, el que con el testimonio de otros reconoce que Dios está actuando. O sea que Jesús nos anima a ver qué bonito es tener fe cuando reconocemos, cuando no hace falta que Dios me lo pruebe. Decía San José María, el fundador del Opus Dei, yo no sé si lo conté eso otro día, yo no necesito que Dios me haga milagros todo el tiempo, me basta con los milagros del Evangelio. Con eso ya Jesús me ha probado que Dios está con nosotros y ahora yo creo que Dios escucha mis oraciones porque me lo dijo Jesús, porque dijo Jesús, pedid y se os dará. Aunque a veces pido y no se me da, yo creo que Jesús me escucha y que Jesús me está respondiendo. Pero a veces la respuesta no es exactamente lo que yo pedía. Pero Jesús bendice esas personas que mantienen la fe, aunque no ven el resultado inmediato. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es la fe? La fe es la respuesta a la revelación. O sea, la fe no es simplemente un sentimiento. Yo me fío, yo tengo gran confianza, ¿no? Eso es una emoción. Y si Dios nos da esa emoción, muy bueno. Pero la fe es cuando uno escucha lo que Dios ha dicho, que Dios nos ama, que Dios es el creador, que Dios nos ve en pecado y manda a su Hijo. Y entonces con esa luz yo digo, yo creo en lo que Dios nos ha dicho a través de eso. O sea, la fe siempre es una respuesta a lo que Dios ha dicho. Cuando Dios habla a través de los profetas o a través de su Hijo, nos dice, ¿me crees o no me crees? Y la fe significa creer a través del testimonio de alguien más. Y muchas veces tenemos fe humana. El otro día estaba dando yo el estudio de Biblia en inglés y les decía, ¿quién de ustedes ha estado en Papúa Nueva Guinea? Y una señora dijo, yo, aquí tengo una foto de un santo, un misionero en Papúa Nueva Guinea. Pero bueno, lo que diría, yo no he estado nunca, pero yo creo que hay una isla que se llama Papúa Nueva Guinea. ¿Por qué? Porque mi profesor de geografía me lo dijo y en principio me fío de él. Y porque los atlas de todo el mundo lo dicen, pero yo no he estado nunca. Yo estoy convencido de que existe ese país y no hace falta que yo vaya a verlo, porque las personas que me los dicen me dan confianza. No son gente que son charlatanes, no son gente que está haciendo teorías, pues debe haber ahí alguna isla que se llama... Esa es fe humana, creer a través del testimonio de otro porque la persona es creíble. Entonces, cuando Dios nos habla a través de los profetas y cuando nos habla especialmente a través de su Hijo, creemos en parte porque lo que nos dice Jesús tiene sentido. Tiene sentido que todos venimos del amor de Dios, que hay un Dios que es amor. Pero en el fondo nosotros creemos porque Jesús es una persona al que decimos, yo puedo creer, yo me fío de ti. O sea, creer es siempre creer en alguien. Y en el Evangelio, en el fondo, el testimonio no solamente de los apóstoles, es creer en Jesús. Hay un pasaje muy, muy bonito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando después de la multiplicación de los panes hace el discurso del pan de vida.
Yo creo que el año pasado tuvimos una sesión entera, de varias sesiones en la Eucaristía, y una de ellas era el discurso del pan de vida de Jesucristo. Pero al final del discurso, cuando Jesús dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, para los judíos eso era una cosa que les daba grima, como decimos, ¿no? Porque para ellos el alma está en la sangre, ¿no? Y muchos se marcharon, dijeron, dura es esta enseñanza, ¿quién puede aguantarla? Y muchos se marcharon. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se vuelve a los discípulos y les dice, ¿ustedes quieren marcharse? Dice, la puerta está abierta. Y San Pedro responde en nombre de los 12, como muchas veces, esa es su misión, ser el líder de los apóstoles. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. O sea que San Pedro no dice, yo soy el único que entiende, y ya sé que habrá una Eucaristía luego, y que esto es... No, él está tan confundido de los demás, pero dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que algún día entenderé lo que me dices, aunque ahora no lo entiendo. O sea que es fe, no solamente en lo que Jesús me dice, sino en Él que me habla. O sea que Jesús había anunciado su resurrección, que iba a ir a Jerusalén, iba a morir, y ahora está la tumba vacía, y les dicen los ángeles, la muerte no tiene poder sobre él, y luego se aparece. O sea que ese testimonio de los apóstoles se basa en lo que había prometido Jesús, con lo cual eso es suficiente para creer. Por eso le dice Jesús a Tomás, ahora que me ves con tus ojos me crees, con lo que tú tenías suficiente para creer, y era mucho más bendito, porque era señal de que había recibido la revelación y había respondido a ella. O sea que a veces nos podemos encontrar nosotros en la misma situación, ¿no? Eso no significa que no vayamos a tener momentos de oscuridad. Cuando Jesús muere en la cruz, la fe de los apóstoles está tambaleándose, porque tenían una fe limitada. Pensaban que Jesús iba a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y Jesús no cumple eso. Pero solamente 2 de ellos se marchan, los de Emaús. Y Tomás, que se niega a creer. Pero mantenieron suficiente fe. Y luego cuando se aparece con Jesús, se confirma esa fe. O sea que nos puede pasar a nosotros lo mismo, y a veces es bueno, cuando tenemos momentos de dificultad, es bueno escuchar esas palabras, ¿no? Dichosos aquellos que creen sin ver, porque se fían de lo que Dios ha dicho, se fían de lo que Dios nos ha revelado. Y es muy bueno también responder con las palabras de San Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Ahora que te hemos conocido a ti, ¿cómo voy a poner fe yo en los políticos? ¿Cómo voy a poner fe en este que aparece en el internet que me está diciendo que él sabe cuándo es el final del mundo? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. O sea que es bueno darnos cuenta que todos podemos pasar por esa situación que pasó Tomás, y que todos podemos pasar de momentos de tener una fe tambaleándose a hacer el acto de fe. Lo más bonito, cuando San Pedro hace el otro acto de fe en Mateo 16, o sea, el que he dicho de Juan 6 es un paralelo del que nos dan los sinópticos, cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice, bendito seas tú, Simón, hijo de Juan, porque la carne, flesh y la sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en el cielo. A mí me gusta traducir eso, Jesús diciendo, tienes fe de que Dios está aquí, ahora puede hacer cosas a través de ti. O sea, cuando uno hace acto de fe, no solamente uno pasa el examen, sino que Jesús puede actuar a través de nosotros cuando tenemos fe. Cuando reconocemos que Dios
actúa y nos revela su plan a través de su Hijo Jesús, entonces ahora ya puede cambiarnos por dentro, puede hacernos mejores y darnos más paciencia y ser testigos nosotros. O sea que en este pasaje San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se centra en esa fe. Y cómo no hay que sorprendernos, porque el mensaje de Jesús no lo habían entendido. A veces nos podemos encontrar todos como Tomás, porque esperábamos otro tipo de salvación, pero que incluso los que han dudado pueden llegar a ser gran testimonio de que Dios, que Jesucristo vive y que en Él es posible tener vida nueva. Esas palabras. ¿Alguna pregunta hasta ahora acerca de la fe en la resurrección? Que Jesús vive y que a través de él Dios está haciendo presente esa vida nueva. Bueno. Pregunta. Parece que Dios va a actuar, pero es que lo tenemos que pedir, que actúe en nosotros. La fe hay que pedirla. O sea, la fe es un don de Dios, pero cuando Dios nos da la fe, la podemos alimentar, o si fuera una planta le podemos poner agua y sacarla al sol, o esa fe la podemos dejar morir, sin darle agua y dejarla ahí al hielo o al frío. O sea que la fe es un don, pero es nuestra responsabilidad cuidar esa fe, alimentarla con la palabra, con buenas amistades, para que entonces pueda crecer y dar fruto. Hay un pasaje muy bonito de la fe en el que un señor trae a su hijo enfermo, Jesús está en la montaña, los apóstoles dicen, nosotros lo hemos hecho esto antes, en nombre de Jesús, que se vaya al diablo, y no se va. Y entonces baja Jesús de la montaña y sale este hombre corriendo y dice, Jesús, mi hijo, si puedes hacer algo, ayúdame. ¿Qué le dice Jesús? Si puedes hacer algo, ¿es esta la fe que tienes? Todo es posible para aquel que cree. ¿Y qué dice este hombre? Dice, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea que algo de fe tengo, si no estaría con el curandero local, en vez de ir a ti. Pero tus discípulos fallaron, ayuda a mi incredulidad. O sea que es bueno hacer un acto de fe, decir, yo creo, recordarnos, yo creo en lo que Jesús ha dicho, pero hay que pedirle a Dios, ayuda porque mi fe no es tan fuerte como debería ser y no me lleva a poner esa confianza absoluta. No sé si es que lo que entendí un poco cuando decías que Dios puede actuar a través de nosotros, estaba como que lo que yo estoy entendiendo es que entonces pedir que venga el Espíritu Santo para que sus dones nos los dé, nos regale y por medio de eso pues, hay un libro muy bueno de un sacerdote francés que se llama Padre Jacques Philippe, el Padre Jacques Philippe, que dice, una de las cosas más importantes para la vida cristiana es aprender a hacer actos de fe. En diferentes momentos del día, decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en lo que Jesús me ha dicho, porque eso nos abre el corazón para que pueda actuar Jesús un poquito más en nosotros. Por ejemplo, cuando uno va a hacer oración, no me apetece hacer oración, y no se me ocurre nada, y ahora quiero... Y es bueno decir, bueno, yo creo que mi Dios escucha mis oraciones, porque me lo ha dicho Jesús. Ese acto de fe nos ayuda a perseverar en ese rato de oración, o nos ayuda a no desanimarnos. O sea, es bueno practicar, hacer actos explícitos de fe. Muchas veces cuando tenemos que hacer algo que es lo que nos dice Jesús. Otras veces, en este tiempo de la resurrección, es muy bueno decir, yo creo que Jesús vive. Que Jesús vive en la Eucaristía, que Jesús vive en el Evangelio, que Jesús vive en mi alma en gracia. Yo creo, ya hablo con Él, porque yo creo con la Iglesia que Jesús está vivo y puedo hablar con Él. O sea que es bueno hacer esos actos explícitos y al mismo tiempo pedir ayuda. Ayúdame a creer más. Ayúdame a mi incredulidad. O sea, la fe sería entonces la certeza de que el poder de Dios me asiste,
pero lo que saca la fe sería la duda y el miedo. Hay muchas cosas que cubren nuestra fe. O sea, cuando uno empieza a vivir una vida muy materialista, dejarse preocupar, está totalmente preocupada por comprar cosas nuevas o por tener mejor trabajo, porque esas cosas, cuando dejamos preocuparnos más por las cosas de este mundo que por las cosas que de verdad van a durar para siempre, es como ir poniendo basura encima de un tesoro. La fe está ahí, pero la vamos cubriendo con materialismo, con egoísmo. O sea que a veces cubrimos la fe y de vez en cuando hay que ir a confesión a quitar todo eso. A veces lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra fe un poco más con la palabra, con la Eucaristía, con cosas que nos recuerdan, exponiéndonos más a la revelación, a lo que Dios nos dice. Sí. En los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, nosotros aprendemos a cultivar nuestra fe, teniendo en cuenta todos y cada uno de los milagros que recibimos cada día, cada minuto. Sí. Así nuestra fe va creciendo. Es muy bueno recordar, o sea, cuando uno vive una vida cristiana, hay muchos momentos en los que uno siente, Dios me está escuchando. A veces milagros, a veces simplemente una paz interior que sentimos, a veces un sentido de encontrar sentido. Pero hay otros momentos que Dios nos permite ir por el desierto sin sentir nada. Y eso le pasó a la Madre Teresa de Calcuta y a muchos santos, lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura del alma. Y en esos momentos es bueno acordarse. O sea, yo creo, no solamente por el Evangelio, sino creo porque Jesús me ha hecho sentir en otros momentos su presencia. Y ahora quizá me está permitiendo vivir solamente por amor de Dios sin ningún consuelo. Pero es bueno recordar todas las veces en las que Jesús nos ha hecho sentir que está vivo. Bueno, hay un pasaje bastante importante aquí, que es lo que le dice al principio, en el segundo pasaje, en el segundo párrafo. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así les envío yo. Y después sopló sobre ellos el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, y dijo, a los que los perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, quedarán sin perdonar. Este es uno de los temas más importantes del Evangelio, el perdón de los pecados. Cuando leemos durante todo este tiempo la vida de la iglesia primitiva, todos los sermones de San Pedro, los 3 primeros sermones de San Pedro, hablan de que Jesús, que murió, ha resucitado y a través de él hay perdón de los pecados. Pues nosotros anunciamos que Jesús está vivo y que hay perdón de los pecados. O sea que es parte del mensaje de la iglesia, de la iglesia primitiva, que ha experimentado la vida de Jesús, anunciar que en Jesús hay vida nueva, hay perdón de los pecados. Este es uno de los temas que Jesús entra en choque con las autoridades de los judíos. Hay varias veces que Jesús le dice a alguien, tus pecados te son perdonados. Y las autoridades judías dicen, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es él? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. En el tiempo de los judíos, si alguien había cometido un pecado muy grande, ¿qué hacían? Iban al templo a ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados, para pedir perdón por ese pecado. Y a veces era casi como una confesión. Decía, quiero ofrecer sacrificio por pecado. ¿Cuál es el? Cometí adulterio. O me robé la burra del vecino. Y entonces ofrecía el sacrificio y eso les daba el sentido de que habían hecho algo. Pero nunca
estaba claro que ese pecado estaba perdonado. O sea que cuando Jesús viene el paralítico, que lo traen 4 amigos y abren el techo y lo bajan, y mira Jesús al paralítico y lo primero que dice es: tus pecados te son perdonados. Jesús es capaz de leer el alma y se da cuenta que este hombre tiene algo en su corazón. Quizá había cometido algún crimen, se cayó luego de la ventana, se rompió el cuello y ahora le parece que eso es castigo por su pecado. Quizá es que apareció paralítico y ya se ha llenado de odio, porque ¿por qué yo y no lo demás? No sabemos cuál es. Pero Jesús ve el alma y su primera preocupación no es la parálisis o quién va a pagar por el techo, es el estado del alma. Y cuando le dice, tus pecados son perdonados, los judíos dicen, ¿quién es este? Dice, para que sepan que yo tengo el poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. O sea que Jesús reclama que Él tiene la potestad. Y se lo dice a varias otras personas, tus pecados te son perdonados. Y ahora Jesús les da ese poder a la Iglesia, especialmente a los apóstoles. Pregunta. Por ejemplo, pero entonces si esto está tan claro en la Biblia, ¿por qué los evangélicos están en contra de...? O sea, los evangélicos, Martín Lutero insiste que lo único que uno necesita para la salvación es la lectura de la Biblia y tener fe en Jesús, que Jesús me ha perdonado los pecados. Y una de las cosas que más le molesta a Lutero es que uno necesita ir al sacerdote, como si que el sacerdote sea más importante que la Biblia. Por eso dicen, bueno, Jesús se estaba refiriendo al bautismo aquí. O sea que el perdón de los pecados, sí, cualquiera que crea, ustedes le anuncian el Evangelio, le dan el bautismo y serán perdonados los pecados. O sea que aunque está muy claro, uno siempre puede encontrar la manera de decir, ¿por qué hay que ir a un sacerdote? En vez de decir, bueno, Jesús estableció un sacerdocio y les dio ese poder del que Jesús hablaba claramente. Pero es cierto que se puede aplicar esto también al bautismo y a la invitación, esa invitación a todo el que se sienta pecador, venga a Jesucristo. Vayan a Jesucristo y encuentren en él el perdón, pero Jesús nos lo dará a través de los sacramentos. O sea que esa ha sido la lectura de la Iglesia y esa es la razón por la que los evangélicos la abandonaron. Pero bueno, está ahí muy claro que el poder que Jesús tiene se lo da a la Iglesia, especialmente a través de los 12 apóstoles y sus sucesores. Bueno, con esto acaba San Juan. Es muy bueno eso de Jesús les manda. El Evangelio de San Mateo y de San Marcos acaba también con el envío. ¿Cómo acaba el Evangelio de San Mateo? Toda la autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Vayan pues, pero sé más en inglés que en español. Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them all what I have taught you. Pero dice, vayan a todas las naciones. Es la misma frase que utiliza aquí San Juan. No dice todas las naciones. No. Pero se utiliza mucho en los sermones de San Pedro. Nos ha enviado a todas las naciones. O sea que Jesús dice, esa misma misión que el Padre me ha dado, de hacer presente el amor de Dios, el perdón de los pecados y la vida nueva, ahora es su misión. Ustedes son testigos de que yo estoy vivo, pero vayan y hagan presente esa vida nueva. Inviten a otros. O sea que Jesús dice, yo he sido mandado por el Padre y ustedes ahora, los que han creído en mí, tienen esa misión, tienen la misma misión
Cuando hablo yo del apostolado, me gusta decir, Jesús nos invita a compartir en su misión de dos maneras. Una, con el sentido de misión. Yo he sido mandado. Como le dice a San Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. A ti te toca. Pero Jesús también nos invita a participar en su compasión. Hay en el Evangelio de San Marcos, cuando hacen el primer retiro, Jesús se lleva a los discípulos al otro lado del lago porque estaban tan ocupados que no tenían tiempo ni para comer. Y decidió que tenían que estar un poco más tiempo con él para no dejarse llevar del activismo. Pero cuando llegan al otro lado del lago ya hay una multitud esperándoles. Y dice San Marcos, Jesús se sintió, viendo a la multitud, se sintió conmovido porque los vio como ovejas sin pastor. Y fue y les enseñó muchas cosas. O sea que Jesús no solamente nos enseña porque es su misión, sino Jesús nos enseña y nos da la vida nueva porque tiene compasión con nosotros. Así que Jesús nos invita a tener sentido de misión, pero nos invita a tener compasión con los que no conocen a Dios, con los que no conocen que son amados por Dios, con los que no conocen que hay un camino de vivir en esta tierra reflejando el amor de Dios. O sea que todo el que encuentra a Jesucristo de alguna manera está llamado a ser testigo de que Jesús vive y a compartir esa misión de llevar la buena nueva a los que no conocen quién es Dios y cuánto nos ama. Que así acaba el Evangelio de San Mateo, en la gran comisión, así acaba el Evangelio de San Marcos, así acaba el Evangelio de San Juan en este primer final, ¿no? Crean y ahora vayan y lleven esa buena nueva. Y vemos que ese era el espíritu de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se cerró cuando empezaron a perseguirles, pues vamos a protegernos, sino que siempre tenían ese espíritu expansivo. Allí donde iban, hablaban de la buena nueva. Han oído lo que ha pasado. Bueno, preguntas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Poco a poco dejar que Jesús llene el corazón y dejar que se refleje. Lo decía el Papa Francisco en su primera carta, en la que se llama La alegría del Evangelio. Dice, se tiene que notar, hay gente que quiere evangelizar como si acabara de salir de un funeral. Vamos a ir todos al infierno, todos son malos, aquí todo el mundo está borracho. Con eso, ¿a quién vamos a animar? ¿No? Hay que intentar compartir esa alegría que nos da saber quiénes somos. O sea que es bueno tener alegría y que se note. Y entonces la gente con las que trabajamos, con las que vivimos, tarde o temprano nos preguntarán, ¿de dónde sacas tú esa alegría? ¿Cómo consigues tú mantener ese espíritu, aunque las cosas te van tan mal, o aunque a veces... y entonces es cuando tenemos que dar testimonio, porque es el encontrar a Jesucristo, cuando rezo cada día, cuando intento estar apoyado en los sacramentos, ahí es donde yo encuentro la fuerza. Me gustaría que tú encontrases eso. Eso es lo que tenemos que hacer todos. ¿Parece? Padre, una pregunta con respecto a los evangelios de resurrección. En algunas ocasiones Jesús se manifiesta, pero se manifiesta de una forma tal que los discípulos no lo reconocen. O María Magdalena no lo reconoció a primera instancia. La explicación más sencilla es que Jesús resucita no como Lázaro, con el cuerpo antiguo, para vivir unos meses más o unos años más. Jesús resucita con el cuerpo glorioso, que es el tipo de cuerpo que tendremos todos cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Después del final del mundo y del juicio final, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Hasta entonces, las almas de los que han muerto en gracia de Dios viven separadas del cuerpo. El cuerpo está aquí, siendo comido por los gusanos,
y el alma está separada, pero un día los cuerpos resucitarán. Y dice San Pablo, ¿qué es el cuerpo resucitado comparado con el cuerpo nuevo, con el cuerpo antiguo? Es como el arbusto se compara con la semilla. En la semilla está todo en potencia, pero no está... Este cuerpo que tenemos será la semilla del cuerpo glorioso. ¿Cómo será el cuerpo glorioso? Pues todo el mundo dice, pues será como cuando tenemos 21 años y todo nos va bien. Pero es bueno que el cuerpo glorioso es como el que tiene Jesús. Es capaz de pasar por las puertas, pero es capaz de comer y no se le cae la comida por el estómago. Es capaz de... A veces se le reconoce, a veces no se le reconoce. Le reconocen los que... A veces se le reconoce cuando Él nos llama por nombre. A María Magdalena. Ella no le reconoce y Jesús le dice María. Y ahí le reconoce. O los discípulos de Maús, que estaban centrados en su propio cómo podemos ser y qué mal lo estamos pasando y qué tragedia. Cuando Jesús hace el movimiento de seguir caminando y dicen, hombre, pobre hombre, no, si va a caminar por la noche no encontrará dónde dormir ni con qué comer, quédate con nosotros, te podemos encontrar. Cuando dejan de pensar en sí mismos y empiezan a pensar en este hombre que les ha ayudado, ahí es cuando lo reconocen. San Juan, en el Evangelio que leímos hoy, es el amado discípulo, es el que cuando ve las acciones de Jesús lo reconoce. O sea que Jesús resucita con una vida nueva y no es exactamente la que tenemos. Por eso hace falta prestar atención para reconocerlo. De la misma manera que Jesucristo vive ahora y está en la Eucaristía y está en el Evangelio, pero a veces no lo reconocemos. Y si prestamos atención, si estamos haciendo actos de fe, entonces podemos reconocer que es Jesucristo el que me da ánimo o el que me da sentido. O sea que es un poco prepararnos para luego ver que a Jesucristo lo reconocemos cuando hemos cambiado nuestra actitud, cuando estamos viviendo con los ojos abiertos para las cosas de Dios. Pero para eso uno tiene que conocer la palabra y conocerle a Jesús. O sea que pero es muy curioso, hay gente que no conoce casi nada y de repente entra en la iglesia y algo le da y dice, yo creo en Dios. O sea que los caminos de Dios son muy distintos para cada persona. Es decir, le preguntan al Papa Benedicto, ¿cuántos caminos hay hacia Dios? Dice, tantos como personas en el mundo. Cada persona tiene un camino distinto. Pero Jesús se hace presente y a veces lo reconocemos y a veces no. Y es bueno seguir perseverando para reconocerlo. Hay una última cosa que quería comentar. Cuando les dice los ángeles, o Jesús le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos que vayan a Galilea. A veces eso es un poco confuso, porque Jesús a veces se aparece en Galilea, como el capítulo 21 de Juan, a veces Jesús se aparece en Judea, como con este capítulo 20, donde estaban todos reunidos. Y lo que se entiende más, dice, Jesús les está diciendo, vayan a aquel sitio, aquel lugar donde encontraron a Jesús por primera vez. Vuelvan a reflexionar cuál fue su primer encuentro con Jesús. Ahora que han experimentado la muerte y la resurrección, en el que Jesús nos explica la vida nueva, revisiten aquel primer encuentro con Jesús. Vayan a Galilea. Y de hecho San Juan, en el capítulo 21, repite el milagro de la caza de los peces, que ese es el milagro donde San Pedro y San Andrés y San Juan y Santiago encontraron a Jesús, les hace revivirlo para que ahora lo entiendan de manera nueva. Ahora que han visto la resurrección de Jesús y que el amor se ha manifestado en la cruz y no tanto en echar a los romanos, ahora revisiten aquel momento cuando decidieron seguir a Jesús y llévenlo
al siguiente nivel, ¿no? O sea que ese ir a Galilea es volver a aquel primer encuentro con Jesús con lo que hemos aprendido después de haberle acompañado en su muerte y su resurrección. Muy bien, pues un placer, ánimo con todo esto, es bueno ir conociendo qué es lo que pasó, pero cómo todo tiene aplicaciones prácticas. O sea, todo lo que nos cuentan los apóstoles era para que aquellos primeros cristianos tuvieran fe y con su fe pudieran reconocer a Jesús y dar testimonio y vivir esa vida nueva. O sea que eso que se aplicaba a aquellos primeros cristianos se sigue aplicando a todos nosotros de diferentes maneras. Y de pronto también no es solamente si uno cree o no, sino creer en el amor de Él hacia nosotros. Y en estos días me pasó, y fue por un microsegundo que lo puse en duda y dije, qué error. Como te digo, tener un momento de dificultad no significa que uno lo ha puesto en duda, porque ponerlo en duda es decir, ya no voy a seguir el ejemplo de Jesús hasta que me lo pruebe. Pero nos pueden pasar un pensamiento loco por la cabeza en cualquier momento. Dice, ¿y qué pasaría si todo esto se lo inventaron los apóstoles cuando estaban emborrachados? Y se nos puede pasar algo así por la cabeza. Eso no significa que dudamos. Dudamos cuando ya dejamos de vivir como nos enseñó Jesucristo. Dejamos de rezar, dejamos de ir a la iglesia. Eso es cuando la duda no vivimos con fe. Simplemente porque tenemos un momento de duda, de dificultad, eso no significa nada. Al revés, eso es un momento para hacer un acto de fe más fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y rezamos un Padre Nuestro por el alma del Papa Francisco y por la Iglesia en este momento de tener sede vacante y por el próximo Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén.